Hola, bienvenidos a este webinar. Estamos esperando 2 minutos para que den las 4 de la tarde en Colombia. Si no estoy mal, deben ser como las... ¿Qué horas tienes, Joao? Deben ser las Aquí son casi las 11 de la noche. 11 de la noche en España. Entonces, Eso es. muchas gracias, Joao, por sacar este tiempo para conversar sobre Lean Change Management. Un placer. Ok, ya empecé a conectarse la gente, más o menos a las 4 o 5 minutos estaremos empezando. Mientras tanto, pues aprovechamos para saludar a las personas que se conectan en el chat y nos van dando feedback sobre cómo se escucha. Quisiéramos hacer las pruebas técnicas de rigor como ya es usual, saber si el sonido se está escuchando bien del otro lado. No sé si hablas un poco, Joao, para que nos den feedback de cómo se escucha. Yo por aquí oigo muy bien, totalmente claro y perfecto. Ok. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Ok, ya tenemos conectadas 12 personas y esto se pone más interesante en un momento. En el pasado rompimos récord, teníamos casi 100 personas conectadas al mismo tiempo y había gente que no entró en el cuarto. Estábamos como en el metro de España, el metro de Barcelona en hora pico, en hora punta. En pleno verano en agosto. Exactamente, lo cual fue pues todo un hit, todo un hito para estos eventos que organizamos porque nunca habíamos tenido tantas personas conectadas. Muy bien. Sí, fue muy emocionante realmente. Ok. Es que tenéis buenos temas. Bueno, ahí estamos buscando cada vez temas novedosos para ayudar a las empresas que buscan la transformación ágil. Eso es. De eso se Bien. trata. Ya nos dice David Ruiz de México que no has estado en el metro de México. Bueno, en el último webinar estábamos como en el metro de México. El chat era una locura. Todo el mundo chateaba a toda velocidad. Hoy vamos a estar más tranquilos, parece ser. Bueno, nunca se sabe. Bueno, son las 4 en punto. Ahora sí saludamos oficialmente a las personas que están conectadas desde Colombia, Luis Mulato, y desde España, nuestro invitado especial, Joao Gama, quien es un trainer también de Lean Change Management, y hoy vamos a hacer dupla para conversar un poco sobre lo que estamos haciendo cada uno en Lean Change y también pues sobre la futura visita de Joao a Colombia. Va a estar haciendo su tour Lean Change Latinoamérica y va a estar visitando varios países. Entonces, si quieres presentarte, Joao, cuéntanos un poquito de ti. Pues me llamo Joao y estoy en ese tema de Lean Change desde hace unos 7 años. Lean Change como tal, como ahora, hace 2 años, desde el año pasado, desde el inicio del año pasado. Y bueno, me he dedicado unos 10 años al tema del agilismo. Fui al coach muchos años y pues, como siempre, uno va a aprender más cosas, va creciendo y entonces me he metido más en el lado más estratégico de la empresa y por eso estoy con temas de cambio, de transformación. ¿Y qué profesión tienes tú, Joao? Okay. Profesión, yo soy ingeniero. Ingeniero, bueno. ¿Eso es lo que dices? Sí, sí. Yo soy del mundo técnico, sí. Ok. Yo tengo una foto con Ken Schwaber en 2006. Buenísimo. El momento pico. Cuando explotó la burbuja de la agilidad con Scrum. Sí, yo estaba ahí y ya estaba muy en el mundo. Fui uno de los fundadores del agilismo en España, en el Agile Spain. He estado en todo el recorrido de Agile Spain. O sea, muy activo en el mundo del agilismo. Pero el mundo de la transformación me apasiona aún más por los temas más estratégicos a que toca. Buenísimo, Joao. Pues ante todo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación
Y dado que vas a estar en Colombia y en otros países de Latinoamérica, pues bueno, también darte la bienvenida por nuestros países para que nos cuentes un poco lo que vienes haciendo. Ok, y quisiera preguntar, ¿de dónde nos acompañan en el chat? Por favor, que nos cuenten de qué ciudades o de qué países se conectan para ver a quién saludamos. Por ahí ya escuché que estamos con gente de México. ¿De dónde más se conectan a esta hora? Guadalajara, mira. Guadalajara. Ah, Francisco, Hostia. bienvenido desde Ecuador. Joana Calle de Medellín. Ah, Yasef, mi amigo Yasef de Bogotá. Saludos a Yasef en un famoso banco que está trabajando fuertemente como Agile Coach. Muy bien. A ver, ¿quién? Están un poco tímidos hoy. Mira, las otras veces han estado como más desafiantes. Casi no podía leerlo. De Venezuela, pero estoy en Madrid. Estás en Madrid. Bueno, mira. Estamos aquí cerquita. Tienes un colega ahí que está conectado, Rodolfo Suárez. Bienvenido, Rodolfo. Ok. Gracias. Saludos para ti también, Rodolfo. Rafael Abeler de Ciudad de México. Excelente. Muy bien. Ok, voy a mover por acá la cámara y voy a dar paso un poco. Les voy a contar un poco cómo hemos organizado esto con Joao. Hemos hecho una pequeña presentación. Ya en ocasiones anteriores ya habíamos hecho un webinar sobre Lean Change que estaba publicado en YouTube. Entonces la idea no es repetir exactamente lo que es toda la teoría que hay de Lean Change. Vamos a publicar el video de Lean Change también asociado a este. Para las personas que no lo han visto. Y hoy nos vamos a enfocar, a recorrer un poco las generalidades de Lean Change Management y también a explorar cómo se puede hacer este tema de cambio organizacional orientado a experimentos, ya en función de la forma en la que se tienen que estructurar los equipos. Entonces, hoy vamos a tener más conversación y pues vamos a estar más disponibles para preguntas, que siempre nos empiezan a preguntar sobre cómo se hace este proceso ya cuando empieza en la organización. Entonces vamos a dar paso a la presentación. Ok, voy a compartir aquí la pantalla. Voy a colocar por acá la imagen. Excelente. Bien, quisiera validar si se está viendo la presentación, si se está viendo mi pantalla compartida. Les agradezco si nos cuentan por el chat cómo se está viendo. Ok, Jennifer, gracias, miembro del equipo. Se ve perfecto, buenísimo que lo veas perfecto tú, Jennifer. David, que está en México, lo ve bien, o sea que ya tenemos un aprendizaje validado. Mira, Joao. Algo de eco. Ok. Quisiera validar si hay alguien más que escucha eco. Ok, si están escuchando eco, les recomiendo posiblemente que usen audífonos. De pronto puede ser que está filtrándose, pero yo no estoy escuchando eco. ¿Tú escuchas eco, Joao? Okay. No. Ok, bien. La señal entrecortada muchas veces tiene que ver por el canal, por el ancho de banda. Entonces, les recomiendo igual que estén atentos porque también les vamos a enviar el video para que lo tengan y lo puedan ver también en diferido, que a veces puede que se corte por temas de conectividad. Digamos que hemos tratado con Joao de estar en el sitio de más ancho de banda posible, pero también a veces el tema del tráfico nos puede jugar una mala pasada. Ok. Bien, entonces, este webinar lo hemos llamado Revoluciona la gestión del cambio, de agente a equipo transformador de la cultura en las organizaciones. A los que les gusta el tema del Twitter, vamos a estar tuiteando también por Lean Change LA. Y como ya algunos nos conocen, mi nombre es Luis Mulato y hoy tenemos a nuestro invitado Joao Gama, quien es brasileño, pero vive en España y viaja por toda Europa. Eso es. Bueno, Joao. Por toda Europa, Estados Unidos y América Latina.
Muy bien. Joao, cuéntanos un poquito de tu origen, ¿de dónde vienes, Joao? Pues brasileño. Mis padres son norteamericanos. Viví en Estados Unidos 15 años también y luego me vine a Europa. Caí en Barcelona, me encantó y me quedé. Buenísimo. Ok, Joao. Excelente. Entonces vamos a continuar con la presentación. Les vamos a contar ahora un poco la agenda que tenemos. Tenemos 6 puntos que vamos a abordar, digamos, a grosso modo. Uno es una introducción muy breve a lo que es el Lean Change Management, que como les decía, tenemos el otro webinar donde está más detallado el framework, las prácticas, los canvas, todo lo que compone digamos, la metodología del Lean Change. Y acá nos vamos a tratar de ir un poquito más allá. Y como les dije, el formato de hoy va a ser más conversacional, por lo cual también les vamos a pedir que participen más activamente a las personas que están en el chat. Muy bien. Entonces vamos a empezar con una primera parte que es la introducción, los pilares del Lean Change, cuáles son como los principales beneficios que hemos encontrado y ahí acaba como la parte introductoria, la parte básica y luego nos vamos a enfocar como ya en un contexto más corporativo. ¿Cuáles serían los objetivos desde una gran empresa que quiere aplicar cambio organizacional? ¿Cuál sería la estructura que tenemos que definir a grosso modo para empezar a hacer experimentos ágiles? Y comentar algunas experiencias ya, casos exitosos de Lean Change dentro de la empresa. ¿Ok? Bien. Entonces empecemos con la introducción. Como muchos ya saben, y para los que no conozcan, Lean Change Management pues es una especie de framework, una especie de metodología que busca, digamos, hacer un paralelismo con lo que pasa con Lean Startup, que permite generar hipótesis de forma temprana y validarlos con usuarios finales. Este es el ciclo genérico de Lean Change, donde partimos de una serie de hipótesis basados en unos insights, en unos hallazgos, que es el punto donde se inicia aquí. Esos insights nos permiten definir unas opciones. Esas opciones las vamos a convertir en experimentos. Vamos a escoger uno o varios para hacer experimentos y empezamos a introducir los experimentos gradualmente. O sea, preparamos, introducimos y revisamos. De esa revisión volvemos a tener insights y es un ciclo que vuelve y empieza. ¿Sí? Entonces, rápidamente, ese es como el ciclo a grosso modo de Lean Change. No sé si quieres agregar algo en ese punto, Joao. Hubo un comentario del chat que si los insights son más cosas que puedes sentir o si son realmente conocimientos, y al inicio sí que puede ser que sean cosas que intuyes, pero luego tenemos que pasar de la intuición a datos, ¿no? Métricas. Y entonces parte de la metodología es recoger toda la información para llegar a hacer conclusiones. Sí. Eso es. No había entendido bien el comentario del chat. Claro, insights o hallazgos, como sería como la traducción más cercana que hemos encontrado. Sí, los hallazgos básicamente son hechos que podemos evidenciar, digamos, de forma clara. A veces es más fácil evidenciarlo en un producto de software. Por ejemplo, cuando hablamos de Lean Startup, pues un hallazgo es saber si los usuarios entraron, dieron clic en una funcionalidad o no. O sea, es como que ahí tienes información que estás validando de acuerdo a algo que le estás dando al usuario, ¿sí? En cambio organizacional puede ser un poco más difícil llegar a encontrar esos hallazgos, pero digamos que en ese sentido también podríamos hablar de un equipo que empieza, por ejemplo, a hacer un experimento. Hablemos de un experimento bien sencillo y es mejorar la comunicación a través de las daily meetings. Bueno, ¿cuántas daily meetings se hicieron la semana? Pues se hicieron 5, se hizo una, no se hizo ninguna. Bueno, esos datos te generan insights. Los insights es la conclusión a la que llegas de ese experimento, ¿sí? Entonces, más que una intuición, buscamos es que sea un dato concreto. Bueno, fueron 5 sesiones de daily meeting que se hicieron esta semana. ¡Wow! Y el equipo está contento. Ok, ¿cómo lo evidenciamos? Porque generó algún tipo de métrica. Más adelante podemos hablar de algunas métricas que podemos usar que lo comprueba, ¿sí? Un Happiness Index o algo de ese estilo. Entonces, los insights buscamos que sean basados en evidencias concretas. ¿Sí? ¿Estamos, Joao? Eso es. Bien. Amén.
Continuamos con los fundamentos de la introducción en Lean Change, y aquí me gusta hacer énfasis en estos 4 elementos que plantea Jason. Esta es una especie, una suerte de manifiesto que planteó Jason sin que sea como algo tan rígido como lo que plantearían en el manifiesto ágil los fundadores, sino más como un experimento que empezó a validar dentro de algunos de sus talleres. Yo he experimentado con algunos talleres donde los equipos mismos generan su propio manifiesto sobre cómo ven el cambio basado digamos, en los principios de Lean Change. Entonces ahí encontramos 4 que creo que son muy relevantes. Hablar sobre empujar, ¿sí? A este yo lo asocio mucho al tema de que el cambio es mejor cuando viene de las personas que están implicadas en lo que se quiere hacer. O sea, los afectados por el cambio son las personas más importantes y que deben estar más involucradas en la solución. En vez de decir, bueno, ahora la nueva metodología que tienen que hacer es Scrum, y ahí tienen, por favor, su capacitación y a trabajar con Scrum. Y empujamos todo el framework. Venga. El que no le gustó, pues mala suerte. Este es el nuevo framework y, como dirían los argentinos, que se la banquen. ¿Sí? Sí, el tren ha salido. Exacto. Entonces, esa es la diferencia entre hablar sobre empujar. O sea, las empresas tradicionales tienden a empujar mucho los cambios, y esa es una estrategia que ya ha sido evidente que, aunque funciona de facto, pues no genera mucha sostenibilidad a largo plazo, ¿cierto? Porque finalmente pues las personas no están convencidas o no entienden realmente por qué están haciendo eso. No sé si te ha pasado, Joao, en ese contexto. Sí, siempre pasa, pero por eso está el cambio Lean, hacer el cambio de planteamiento, de no estar convenciendo a las personas del cambio y no cambiar el rol y tener el rol del líder serviente, donde tú estás buscando entender cuál es la preocupación que tienen y cuáles son los problemas que tienen para encontrar una solución que les sirva. Muy bien. El otro elemento que plantea Jason dentro de este manifiesto es el contacto sobre tecnología. Yo lo asocio mucho al tema de darle prioridad también a los elementos físicos, a los elementos tangibles, a las conversaciones, a hacer las conversaciones cara a cara. No solamente llevar esto a herramientas y entonces los indicadores y las métricas en una tabla en Excel que tiene el equipo de gestión del cambio organizacional que está por allá en el Olimpo y que nadie sabe qué es lo que está pasando allá. Entonces, contacto sobre tecnología lo asocio más a eso. ¿Tú cómo lo percibes, Joao? Eso es clarísimo. Y además, muchas veces la implantación tecnológica tiene un tiempo y eso retrasa la capacidad de recibir resultados. Y entonces, al hacer cosas de forma manual, te forza a hacerlas de una forma más creativa y básica. De hecho, pensando un poco haciendo el símil con los emprendimientos en Lean Startup, justamente eso es lo que muchos emprendimientos hacen validación de hipótesis con contacto directo con los clientes, ¿sí? Una de las primeras versiones de Groupon, esta empresa que vende estos tickets de descuento, fue un tablero de tickets de descuento físico en un restaurante. Entonces, la gente iba y tomaba los tickets del tablero y empezaron a validarlo directamente ahí, ¿sí? Muy barato. Ok. El siguiente es orgánico sobre prescriptivo. Que aquí hacemos referencia más a que el cambio tiene que ir saliendo de aquellos insights que vamos encontrando de los usuarios. Sí, en este caso, pues los usuarios es la misma organización, son los equipos. Entonces, más que tener el plan detallado, macro, establecido de cambio para los próximos 3 años, es establecer un conjunto de experimentos que podamos ir testeando dentro de la organización, y de acuerdo a los resultados vamos viendo si avanzamos, damos un siguiente paso o si pivotamos en la iniciativa. ¿Sí? Justamente lo que nos plantea Lean Startup. Y crecimiento sobre perfección. En crecimiento sobre perfección, a lo que hace referencia es a que en lugar de pensar que el experimento salga perfecto a la primera, que es básicamente lo que muchas veces buscan los clientes, es que les aseguremos que el experimento va a funcionar sí o sí. Y digo, bueno, si tuviera la certeza de que va a funcionar sí o sí, no sería un experimento, porque es un experimento es porque tengo 50% probabilidades de que funcione o de que falle.
Entonces, más que perfección, Sí, pero hay mucho miedo al fallo, es el gran problema. claro, buscamos generar aprendizaje y crecimiento sobre las personas y ese crecimiento también hace parte de generar esa confianza para que puedan experimentar a sabiendas de que pueden fallar, porque es que, hombre, si pensar, verlo en productos es muy sencillo, cuando lo vemos dentro de cultura puede ser mucho más desafiante, que las cosas no funcionen a la primera. Ok, entonces con estos 4 pilares, con estas 4 bases, pues vamos a ir avanzando como conceptos fundamentales de Lean Change para darle contexto a la siguiente parte. Entonces, las bases, y aquí le voy a dar la palabra a Joao, las bases sobre las que se define Lean Change Management. Pues hay 5 bases. Está clarísimo que la base más importante es la de Lean Startup, porque tiene mucha relevancia con el tema del cambio. Estamos intentando hacer un cambio a veces estratégico, a veces organizacional, a veces cultural, pero es un cambio que es, no hay un fin directo como un software, ¿no? No es una cantidad de código que se hará a un cliente, por eso tiene una relevancia mucho más con el Lean Startup. Pero además hay 4 otras áreas. Una es el Lean Thinking, el planteamiento de estar siempre buscando hacer el mínimo posible para recibir el máximo beneficio, ¿no? El Lean el concepto Lean es de sacar la grasa de todo lo que haces, hacer solo el core. El segundo es el desarrollo organizacional, el concepto de que las conversaciones y las relaciones entre las personas de la empresa es lo más importante que hay. Y entonces, lo que busca el desarrollo organizacional es entender y arreglar o mejorar las relaciones entre los empleados, o entre los empleados o de dentro a fuera. Puede ser relaciones con clientes o puede ser relaciones con proveedores, pero esas relaciones humanas es el ámbito del desarrollo organizacional. Luego tenemos el tema de Design Thinking, que es el planteamiento de poner el usuario final en el centro de la solución. No estamos buscando crear un cambio y luego impartirlo en la empresa. Lo que buscamos es que la empresa genere un cambio. Y entonces intentamos buscar la persona impactada y de esta persona impactada que tenga un input, que tenga una voz de cómo va a ser el cambio para que esta persona sea el cliente final, ¿no? La persona que está produciendo el cambio es el cliente de nuestro proceso. Y entonces, por eso Design Thinking son las bases. Y la quinta, el tema de Agile y Kanban, en gran parte, Kanban es la forma de gestionar el conocimiento, gestionar Kanban. No sé si sabéis, la palabra Kanban en japonés quiere decir tarjeta visual y es gestión en base a tarjetas visuales. La idea es que pones cada cosa importante que está ocurriendo dentro de un sistema en una tarjeta y haz todas las tarjetas de forma visual, para que entonces puedas gestionar todo el sistema en base a las tarjetas. Y el otro tema es el agilismo. El agilismo soluciona la colaboración entre distintas personas dentro de un equipo, que es lo que vamos a buscar hacer dentro del equipo de cambio y dentro de la organización. Y entonces cogemos ideas de todas esas 5 áreas y ajuntamos todo para crear una solución que es lo que se llama el Lean Change Management. Ok. Quisiera agregar ahí que aquí no hay una jerarquía establecida, sino que hay unas influencias bastante fuertes. La influencia más grande es de Lean Startup y Lean Startup, de hecho, pues tiene un componente muy fuerte de agilidad. Es como la rama de la agilidad que empezó a implementarse para hacer descubrimiento de producto y que también, pues, obviamente viene de todo el pensamiento Lean. Que viene incluso del mundo de la manufactura. Entonces, son temas que están muy relacionados de alguna manera. Ok. Eso es. Sí, como Lean Startup es el más fuerte en la influencia,
Incluimos el ciclo como para repasarlo un poco y entender cómo se hace en un producto de software o en un producto en general, que no necesariamente tendría que ser software, normalmente son software. Y luego para entenderlo, cómo lo vamos a trasladar a experimentos de cambio organizacional. Entonces partimos de una serie de ideas, que es lo que antes llamamos las hipótesis, los insights, y que con esas ideas vamos a construir un producto. Al tener el producto, vamos a medir cuáles son los resultados de esas hipótesis, vamos a validar esas hipótesis y con esa medición obtenemos unos datos. Esa data es la que nos permite generar aprendizaje. Y en el aprendizaje tengo dos opciones. Aprendo para preservar lo que estoy haciendo y seguir iterando sobre lo que venía, o aprendo para pivotar, o sea, para dar un timonazo y decir, no, por acá definitivamente no es la cosa, los usuarios no quieren este tipo de funcionalidad, este tipo de servicio, y doy un giro al producto o servicio que estoy haciendo. Entonces, estas ideas son bastante importantes porque son sobre las que descansa el ciclo de Lean Change Management también. Ok. ¿Quieres agregar algo más de Lean Startup, Joao? No, me parece perfecto. Ok. Entonces, beneficios. Ahí te lo dejo, Joao. Sí, hay muchos beneficios del tema de Lean Startups, como sabes, Lean Change. del cambio Lean, como sabes. Pero aquí hemos seleccionado 3 que son las más gordas, los temas más importantes. Uno es la capacidad de adaptar el cambio, que el cambio no es un cambio uniforme dentro de la empresa. Distintos equipos pueden tener variaciones de cómo trabajan. Por ejemplo, en una empresa que haga el agilismo, distintos equipos pueden tener sabores distintos o hacer técnicas o prácticas distintas. Algunos hacen los dailies todos los días, otros hacen dailies de 2 en 2 días, unos hacen pair programming, otros no. Pues te adaptas dentro del marco. Y entonces el cambio Lean permite que el cambio que implantes, o sea, la transformación en sí, se adapte a cada equipo. Eso por un lado. El segundo gran beneficio es superar resistencias. El tema más difícil de la transformación es la resistencia al cambio, ¿no? Todos conocemos que hay una resistencia al cambio, somos humanos, eso es muy natural. Pero ¿cómo haces con que alguien no tenga una resistencia al cambio? Lo que haces es hacer con que esta persona sea el creador de la idea. Cuando alguien es el promotor de la idea, esta persona no suele tener resistencia a la idea. Entonces, el tema aquí es, otra vez volviendo al líder serviente, que estamos buscando hacer con que los partícipes del equipo sean los creadores del cambio. Y entonces eso, de forma natural, supera la resistencia. Y por otro lado, la comprobación del beneficio, porque hacer cambio por hacer cambio no es el tema. Queremos hacer un cambio para generar un beneficio estratégico a la empresa, generar un beneficio financiero, un beneficio emocional, un beneficio cultural a la empresa. Y entonces, cualquier cambio que hacemos, que luego dentro de cada equipo se va a diferir, vamos siempre a comprobar que el beneficio estratégico está siendo generado. Entonces, el proceso nos permite implantar cambio, hacer con que este cambio que está siendo implantado se adapte a los partícipes del cambio y luego medir que estamos logrando el resultado global que queríamos llegar a tener. ¿Cómo te parece? Perfecto. Yo quisiera agregar ahí, sobre todo la parte de adaptación a cada situación, es el tema de entender que la gestión del cambio, al menos en el tipo de empresa que estamos viendo hoy, que es una empresa donde el contexto es bastante volátil, donde la competencia está emergiendo desde muchas partes, justamente no se puede linealizar. O sea, no puedo definir una secuencia de pasos previamente definidos sobre qué voy a encontrar en el futuro, sino que tengo que irme ajustando y adaptando. Por eso las metodologías de gestión de cambio tradicionales pues se han quedado cortas a la hora de abordar esta complejidad que tienen las organizaciones. Y es necesario
encontrar alternativas verdad. como la que se está haciendo con Lean Change, que justamente aprende de lo que está pasando con los productos también. Ok, tenemos una mano levantada. Edwin, ¿tienes alguna pregunta? Ok, creo que de pronto fue un error. Ok, continuamos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla por el chat directamente y vamos avanzando. A ver, por aquí tengo... Ah, sí, aquí tengo dos. Aunque a veces es difícil generar indicadores. Es difícil generar indicadores que reflejen este cambio. David, no entiendo muy bien la pregunta, ya que muchas veces son cambios cualitativos. Ah, ok. Claro. Cuando los cambios son cualitativos, efectivamente no es tan evidente tener indicadores, pero justamente digamos que en cambio cultural los indicadores tienen que ser un poco más transversales, tienes que cruzar indicadores, no te puedes quedar con uno solo, porque ahí sí, pues digamos que no se podría definir si el experimento fue exitoso o si fracasó, ¿sí? Recuerda que lo importante de esto es el aprendizaje. Y el mayor aprendizaje que te encuentras acá es que si el equipo está dispuesto a continuar con el nuevo comportamiento que incorporó, pues ahí te vas a dar cuenta si el experimento fue exitoso o no. Si el equipo dice, no, definitivamente esto no lo sigo usando, pues ya está. O sea, hay algo que no está funcionando. O si la mitad sí, la mitad no. O sea, de alguna forma, si el experimento genera un comportamiento, un mejor comportamiento en el equipo, que se vuelve sostenible en el tiempo, para mí ya es una medida de éxito. ¿Sí? ¿Quieres agregar algo ahí, Joao, o cómo lo ves? Sí, cuando el tema de cambio es un tema de cambio cultural, por ejemplo, como suele pasar, muchas métricas no son métricas duras, son métricas blandas, son métricas más emocionales, cómo se sienten las personas tras hacer este cambio al final y luego tras una semana, tras un mes, trabajando en el nuevo sistema. Y entonces, mucha de la información que vas a colectar para generar métricas son información desde los equipos en sí, no tanto métricas que sean de números que se generan en base a sistemas financieros o lo que sea. O sea, mucha información se puede colectar desde los equipos en sí, que tampoco hace falta tener sistemas tecnológicos para colectarlas. Puedes tener un muro donde la gente puede poner opiniones o que sea algo online tipo Slack que puedan compartir como ven el cambio. Pero esto tiene mucho valor a colectar y a medir para ver cómo vamos progresando cuando el cambio no es algo concreto, no es un número financiero o un producto nuevo, algo así. Marco Antonio nos hace un comentario. Al final, Sí, un cambio de la cultura se ve reflejado en actitudes y comportamientos, mismos que son observables y medibles en cuanto a su frecuencia de manifestación. Justamente, Marco. Al final, los comportamientos son los que te definen si el experimento que estás implementando impactó al sistema o no, si los equipos continúan usándolo. ¿Sí? El tema está en que el hecho de que funcione en un equipo no significa que se va a propagar de la misma forma en todos los equipos. Hay una labor de observación que hay que estar haciendo de forma constante para ir viendo cómo se adapta el experimento a cada uno de los escenarios que se va encontrando, que es el primer beneficio que menciona Joao, que hay que buscar estar adaptándose a cada situación. ¿Ok? Bien. sí, ¿puedo hacer un comentario? Dale, Joao, por favor. Medir comportamientos a veces puede resultar difícil de hacerlo escalable, o sea, de medir si los comportamientos se siguen o se replican por toda la organización. Es más fácil buscar una métrica que sea más un objetivo de cambio, es decir, que queremos tener una mayor colaboración o que queremos tener un mayor participación de los empleados. Y entonces sí que pueden haber muchos cambios comportamentales
pero es muy difícil medir comportamientos tras toda una organización semana tras semana. Pero sí que puedes medir algo más objetivo, no tan detalle cuanto el comportamiento, pero algo más meta como, como colaboración o como bienestar o hasta mismo la felicidad, ¿no? Hay plataformas que te permiten medir felicidad. Ujú. Sí, igual todas estas métricas, muchas tienen es un lado bastante cualitativo, no es un lado netamente cuantitativo, y es una percepción, o sea, finalmente la cultura de una organización también va cambiando de acuerdo al contexto en el que va presentándose. Es posible que si más adelante suceda algún evento que haga que el contexto cambie, esa misma cultura va a rechazar una práctica que hoy acepta. ¿Sí? Ok. Marco tiene otra Marco pregunta. Antonio hizo otro comentario que es... Dale. Marco Antonio hizo otro comentario que se pueden conocer grupos de enfoque con cada equipo para colectar esta información. Y sí, es verdad, pero eso requiere bastante esfuerzo. Es lo único que estoy diciendo. Sí que se puede hacer, pero requiere más esfuerzo para hacerlo en toda una empresa de, de semana en semana o de mes en mes. Mientras cuando mides métricas, es más fácil colectar, más fácil medir el objetivo. Pero bueno, eso depende mucho de la situación en que estés. Y el tamaño de Pero la ya veo que organización, claro. estamos hablando del mismo. Ok. Bien, vamos a continuar con la presentación. Y ya vamos a pasar entonces a la parte más corporativa, ¿sí? Donde hablamos del objetivo del Lean Change Management, pero acá ya lo vamos a ver como un objetivo mucho más amplio, no solamente pensando en un solo equipo de una pequeña empresa, sino cuando tenemos muchos equipos, ¿ok? Sí, Entonces, dale. uno de los, una de las cosas, una de las dificultades de la gestión del cambio es hacerlo escalable. O sea, si tienes una empresa que está dentro de una misma planta, es más fácil ejecutar un cambio, pero si estás hablando de una empresa, una multinacional, una empresa con un nivel jerárquico a través de varios países, es mucho más difícil hacer una transformación, ¿no? Y entonces sí que es necesario una estructura dentro del equipo, dentro de la gestión del cambio, para poder llevar este cambio a un nivel más organizacional. Entonces, como objetivo lo que tenemos en la gestión del cambio es reducir el tiempo de adopción de nuevos modelos operacionales. Es decir, o estamos haciendo un cambio cultural, estratégico, operacional, pero lo que queremos es reducir el tiempo de adopción. ¿Vale? Y entonces tenemos tres formas, o sea, utilizamos tres técnicas a grandes rasgos para lograr reducir el tiempo. Una es localizar, la segunda, ejecutar intervenciones dentro de la empresa y la tercera, propagar. Localizar quiere decir que nosotros tenemos un cambio estratégico, un plan de cómo hacer, pero luego al implantar dentro de un equipo, localizamos dentro de la situación de este equipo, que sea de un país o que sea de un departamento, hay que entender la situación que exista dentro del contexto del equipo para permitir localizar el cambio a este equipo. ¿Vale? Siempre el equipo es el líder del cambio y nosotros les servimos, es decir, les damos soporte para que puedan llevar a cabo el cambio que se propone. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de intervenciones. Intervenciones son grupos de experimentos que nosotros implantamos en una sección, un departamento, un país o una intervención es un grupo de experimentos que se unen o por tocar un mismo supuesto, una misma hipótesis estratégica, o por tocar un mismo grupo de stakeholders, un mismo grupo de personas, porque el cambio, como sabemos, desgasta. Y entonces queremos medir
cuánto desgaste vamos a tener en distintos equipos. No queremos atacar demasiado el mismo grupo de personas. Entonces, las intervenciones nos permiten agrupar los experimentos para aprender cómo transformar la necesidad del cambio estratégico a la realidad de los equipos. Luego, cuando ya tenemos una nueva forma, un nuevo flujo de trabajo, nosotros propagamos este flujo de trabajo a otros equipos. Y esta propagación se hace a nivel de soporte que damos a otros equipos. Y cada vez que se propaga un flujo de trabajo de un equipo a otro, aprendemos sobre cuáles preguntas suelen tener, cuáles necesidades tienen para llevar a cabo este cambio y cuáles posibles impedimentos encontramos. Y entonces vamos catalogando todo esto y dando el soporte necesario para que nuevos equipos puedan hacer el cambio. Entonces, el cambio es como una ola en la organización, donde nosotros empezamos con un ejercicio de entender la estrategia y entender los equipos, unificar los dos puntos de vista, encontrar una solución que luego la metemos en una intervención. Hacemos una gran prueba dentro de un local y luego, al aprender todo esto, cuando ya llegamos a conclusiones que sabemos que más o menos funcionan, luego propagamos a lo largo de la empresa. Y así nos permite siempre estar reajustando y aprendiendo mientras hacemos el progreso del cambio dentro de la empresa. ¿Cómo te parece, Luis? Muy bien, creo que... ¿Tienes algo a añadir? Bueno, aquí hay varios elementos que son, digamos, por decirlo de alguna forma, extensiones que podríamos implementar ya a gran escala con experimentos que de hecho Joao desde su propia experiencia, digamos, está proponiendo. Me ha parecido muy interesante la propuesta que él tiene porque, por ejemplo, cuando hablamos ya de bloques de experimentos, él los llama intervenciones, un nombre que me ha parecido bastante acertado, bastante interesante. Y estas intervenciones entonces se vuelven, digamos, sponsoriadas por un segmento de stakeholders, lo cual hace mucho sentido para un ejecutivo el tener como su grupo de experimentos. Y yo lo asocio mucho al tema de aquel director de producto, lo que llama el product owner en un proyecto Scrum, que es la persona que está priorizando qué es lo que realmente necesita el área, pero también está colectando, está censando qué es lo que el área está necesitando, ¿sí? Y está facilitando el proceso de identificación de los experimentos, no desde el control, sino desde el servicio, ¿sí? Y esas intervenciones pues se vuelven una unidad mucho más manejable cuando es una gran organización, ¿sí? Me ha parecido bien interesante el concepto. Sí, este cambio del empujar al facilitar es la gran vuelta que da el cambio Lean. Sí. Tenemos pregunta. Hay una pregunta. Laura Gómez. Dale, Joao. Ella pregunta, ¿creen que el cambio se puede propagar a todos los miembros de una empresa? ¿Qué pasa con las personas difíciles? Mira, una de las cosas que se pretende hacer es no propagar el cambio a toda la empresa de una vez. De hecho, una de las cosas que se hace es buscar, aquí hay otra vuelta a la tortilla. En general, en los proyectos tradicionales, siempre se empiezan con un proyecto clave, que se suele llamar la prueba piloto, ¿no? ¿Qué es una prueba piloto? Tú coges el equipo estrella y pruebas una nueva forma con ellos. Si estás implantando el agilismo, sueles coger las personas más aptas al agilismo, los pones en un equipo y trabajan así en un mes y tienen un gran éxito. No sé si a los asistentes también les está pasando lo mismo. ¿Puedes hablar? Se escucha bien, no sé. A veces cuando hablas también corta un poco, tal vez porque estoy tan lejos. Ok. Bueno. Se escuchó.
Perfecto. Bueno, sí, Listo. se oye. Igual es mi castellano, ¿ah? Ok, voy a hacer una prueba acá. ¿Por dónde iba? Sí, la prueba piloto. Y entonces, lo que suele pasar con las pruebas piloto, suelen tener mucho éxito. Pero luego cuando pones un otro equipo, ya no suele ir tan bien y el tercer equipo ya no suele funcionar. Porque el problema es que estás cogiendo el cambio y lo estás poniendo dentro del core de la empresa. Cada vez que tocas el core o la generación de beneficios de una empresa, generas mucho más resistencia. Aquí lo que buscamos en el cambio Lean es llegar a aprender, pero el aprendizaje desgasta. El aprendizaje de cómo trabajar de nueva forma, especialmente si estás haciendo un cambio innovador, va a desgastar el equipo que está impartiendo este cambio. Entonces, hay que tener en cuenta esto y hay que empezar con un equipo que no sea el equipo referente, pero que sean personas que sí que den una vista del proceso entero, pero que no sean las personas clave dentro de la empresa. Luego, cuando aprendes cómo el flujo de trabajo sí que puede funcionar, vas propagando poco a poco. Porque cada vez que propagas de un equipo al otro, hay cambios. Equipos funcionan de forma distinta, equipos tienen conocimientos distintos. Francisco pregunta, es que a veces el chat se va y no veo que han preguntado. El desgaste puede ayudarse mediante la celebración del final del periodo corto de la intervención. Se puede ayudar, pero el desgaste no se deshace. De hecho, sí, Luis. Hay una palabra que me gusta usar en ese escenario y es la palabra fricción, que la usa Mary Poppendieck mucho en todo el tema de adopción y de transformación ágil. Y es que justamente hacer cambios genera fricción, generarle un nuevo cambio, un nuevo patrón de comportamiento, o sea, que los equipos se encuentren un nuevo patrón de comportamiento, pues vas a generar esa fricción. Claro, las retrospectivas, por ejemplo, son una forma de lidiar con la fricción que generan los cambios. ¿Sí? En la medida que vamos implementando cambios, los equipos van encontrando que es importante hablar, cuáles fueron las consecuencias, qué es lo que pasó y que se digan las cosas cara a cara y todo. Pero también la misma retrospectiva genera fricción porque normalmente no tenemos clara cuál es la forma de comunicarnos. Entonces, justamente el aprender que la fricción es algo con lo que hay que lidiar en la medida en que vamos haciendo cambios es fundamental. O sea, pretender que no exista esa fricción, que no exista ese desgaste, pues es asumir, es el mismo supuesto de asumir que el cambio se puede linealizar, que podemos predecir todos los cambios que se van a implementar. O sea, vamos a tener fricción porque vamos a tener cambios y hay que aprender a lidiar con esa fricción. Ok, tenemos otra pregunta de David Ruiz. ¿Qué signos pudiéramos identificar para saber que deberíamos regresar el cambio? Regresar, dices, deshacer el cambio. Deshacer. Entendería yo también que es deshacer. Mira, algo que pasa, algo que hay que tener en cuenta con el cambio Lean es que van a haber fracasos. Por eso se llaman experimentos. Y entonces, el tema no es que vamos a hacer un cambio y luego retroceder, mira, vuelta atrás. No, vamos a probar algo y solo lo vamos a coger, solo lo vamos a seguir implantando si funciona. Y entonces, si no funciona, pues no pasa nada, hemos aprendido lo que no funciona. Se aprende tanto de lo que no sale bien cuanto de lo que sí que sale bien, ¿no? A veces se aprende más de los errores. Entonces, el tema de las intervenciones, justo la razón de hacer una intervención y agrupar los experimentos, una de las ideas es empezar con los experimentos más arriesgados, porque las bombas es mejor saber de inicio. Y entonces, cuando vas superando ya las bombas al inicio, luego vas encontrando la forma correcta.
Y entonces, en una intervención, la razón de que no es solo hacer un experimento y luego tener una conclusión, es que a veces el primer experimento no funciona. Pero eso no quiere decir que el experimento que hagas mañana no sea el correcto. A veces, al tener un error y a tener una experiencia tal vez no buena, salen ideas. Pero aquí tenemos que siempre volver a la idea de ser facilitadores del cambio. Porque las personas, cuando enfrentan el cambio y tienen un mal resultado, pues sí que tienen ideas de lo que sucedió y lo que sí que podría funcionar bien. Y entonces de ahí cogemos ideas y luego hacemos otra prueba. Pues bien. Muy bien. Vamos a continuar Y entonces. de esos vienen los quick wins también. Perdona, Claro. es que vienen los chats. Sí. Claro. Las victorias tempranas son fundamentales para vender la iniciativa a los stakeholders, para saber si los cambios están alineándose con las expectativas de los stakeholders. Muy bien. Dado que nos quedan más o menos unos 10 minuticos todavía, vamos a avanzar un poco con la presentación. Todavía nos quedan algún par de temas que queremos abordar y la idea es estar en tiempo. Entonces, estructura. Sí. Háblanos un poco, Joao, de la estructura necesaria que tendríamos que manejar o digamos, empezar a vislumbrar en una implantación de Lean aplicado ya en un contexto más corporativo, en un contexto de varios equipos. Sí, la misma forma que dentro de un equipo ágil, para hacer el agilismo uno suele aplicar el Scrum, porque el Scrum te da un marco, te da una forma de trabajar conocida. Tienes los sprints, tienes las user stories, tienes las retrospectivas, tienes el sprint planning, tienes el sprint review. O sea, el tener un marco de trabajo nos permite hacer con que distintas personas trabajen dentro de este equipo de una forma coherente, de una forma beneficial a todos. Y entonces, el primer paso a crear una estructura de trabajo es definir los roles. Y hay 5 roles definidos dentro de Lean Change. El agente de cambio, el champion del cambio, el gestor del proyecto, el estratega, el evangelista, el sponsor. Y entonces los roles son responsabilidades que sí que hacen falta llevar a cabo dentro del proyecto. Ahora, puede ser que una persona lleve 2, 3, 4 o todos los roles. A veces yo voy a empresas y suele haber una persona de recursos humanos y que cuando le repaso los roles, que son las distintas responsabilidades, me dicen, por Dios, acabo de darme cuenta que estoy haciendo el trabajo de 5 personas. Y suele pasar que una persona suele llevar muchos roles. El rol de comunicación, el rol de gestión, el rol de facilitación con los equipos, el rol de todo. Pero el primer paso es tener claro que sí que hay distintas responsabilidades que son distintos roles. ¿Quién lleva a cabo esos roles? Eso depende mucho de la situación de la empresa. Uh-huh. Luego tenemos el tema de datos, el tema de colectar métricas dentro del proyecto para poder hacer informes y enseñar el progreso que tenemos dentro del proyecto. Uno de los beneficios de hacer distintos experimentos es que cada experimento tiene su métrica. Y todas esas métricas dentro de los experimentos dentro de una intervención suman a métricas a nivel intervencionales, ¿no? Tenéis métricas de progreso y métricas de éxito. Métricas de que sí que llego a lo que quiero llegar y métricas del progreso, que estoy haciendo trabajo, que estoy conduciendo distintos experimentos, que distintas personas están participando, que todo eso se está moviendo. Con eso tenemos suficiente información para dialogar con alta dirección. Uno de los grandes problemas de proyectos de cambio es no saber cómo vamos dentro del proyecto de cambio, o sea, no tener una información clara del progreso del proyecto. Igual, en vez de hacer un círculo, pero seguimos el círculo. Entonces, la próxima es la priorización. Algo que sucede con el cambio Lean
que es muy distinto al cambio tradicional, por no hacer algo lineal, por ya de por sí estamos trabajando de una forma donde estamos aprendiendo y estamos adaptando, siempre tenemos la dificultad de priorizar. Siempre estamos repriorizando, porque con el conocimiento nuevo que tenemos, repriorizamos cuál es el próximo paso. Entonces, hay 3 distintos niveles de priorización. Hay la priorización estratégica, donde estamos mirando las hipótesis estratégicas y decidiendo cuáles son las más importantes al nivel de negocio. Luego tenemos la priorización al nivel de proyecto en sí, que estamos compaginando el nivel estratégico con el nivel de los equipos que están haciendo el cambio. Y luego tenemos la priorización dentro de las intervenciones de priorizar cuáles experimentos deberíamos hacer. Y entonces lo que hacemos es que las decisiones de priorización se hacen dentro de cada nivel. Y eso ayuda con que el proyecto en sí se autopriorice. Los equipos que están tocando suelo están priorizando sus experimentos, luego reportan todo este conocimiento a la gestión del programa. La gestión del programa prioriza en base a lo que se está aprendiendo desde abajo y lo que se conoce de la estrategia desde arriba. Y luego, esa estrategia se está decidiendo si seguimos con esta estrategia o no, si está funcionando o no a nivel operativo. Y luego, las ceremonias. Necesitamos distintas ceremonias que sean conocidas y que sean bien explicadas para que sean fáciles de seguir, para que sean fáciles de implantar y que todos sepan cuáles debo participar y cuáles y qué debo hacer dentro de las reuniones, dentro de las ceremonias que se hacen. Entonces, hay 4 o 5 distintas ceremonias explicadas, detalladas. Tenemos el Intervention Planning, el Intervention Review, los Daily Meetings, lo mismo que el equipo ágil. Tenemos retrospectivas también. La estructura de ceremonias es bastante parecida al mundo ágil, porque es lo más sencillo. Estamos buscando el conocimiento y luego decidir qué hacemos para el paso. Y luego el último punto de estructura es la gestión, porque este tipo de proyecto que estamos tocando temas estratégicos y temas operacionales, necesitamos una distinta forma de gestión, porque tenemos que compaginar no solo cuál es el cambio estratégico que se quiere hacer, pero cuál es la capacidad de los equipos de hacer un cambio. Y entonces compaginar esto, y esto puede llevar al cambio de la estrategia. Es decir, mira, la estrategia era esta, pero los equipos, lo que vemos en los equipos es que esto no se puede llevar a cabo. Y entonces, ¿qué otra estrategia podemos hacer? Y entonces tenemos un nivel de gestión aquí donde no es solo cambiar los equipos, pero también posiblemente cambiar la estrategia. Y por eso tenemos un rol, que es el rol de estrategia, del estratega, que es la persona que debe tener un nivel muy alto, un nivel de chief, de C-level o en la junta directiva, para poder llevar a cabo el cambio estratégico, o sea, llevar a cabo el cambio en la estrategia de la empresa para que compagine con el modelo operacional que exista. Pues eso, entonces esas son las 5 áreas en que la gestión del cambio Lean se hace a nivel corporativo, a nivel empresarial. Muy bien. Gracias, Joao. Y bueno, ya para terminar esta parte, quisiéramos hablar un poco de casos de éxito, de experiencias que hayas tenido donde ya hayas validado alguna de estas alternativas y donde, pues, digamos, vamos a visibilizar un poco cómo funciona el ciclo de Lean Change Management, Joao. Pues mira, nosotros hemos hecho el cambio Lean en 3 distintos proyectos que, bueno, me gustan 3 distintos porque son 3 tipos distintos, ¿no? Uno, hemos hecho un cambio Lean en una empresa que quería hacer un proyecto, era más
el tema inicial era más marketing. Y lo que querían es hacer con que la empresa tuviese una imagen más verde a nivel de los clientes, y entonces buscaban hacer un cambio cultural dentro para que las personas fuesen reciclar más algo, pero tampoco sabía muy bien qué es lo que querían reciclar. Y entonces ahí el proyecto de cambio tuvo que al inicio identificar cuál era, desde los integrantes de la empresa, cuáles eran los elementos que más les importarían, que más les tocarían a fondo hacer reciclaje. Si era papeles, documentación, o si era el tema de comida, o si era el tema de aire, o agua, o lo que sea. Y entonces empezamos una intervención que fue a nivel de basuras, o sea, decidimos dentro de la sala que vamos ahora a separar la basura en las tres distintas reciclables. Pero luego, cuando empezamos eso, lo que vimos es que la persona que venía de la basura, al final del día, pues no tenía tres cubos, y lo que hacía era meter los 3 cubos en uno. Y entonces tuvimos que cambiar el sistema dentro del edificio de cómo se gestionaba la basura para poder separar las 3. ¿Vale? Luego, cuando más o menos tuvimos esto más o menos planteado, vimos que una vez que la basura se iba a la calle no tenía el sistema de distinción de los reciclajes tampoco. Y entonces tuvimos que cambiar la forma de, no solo dentro del edificio, pero fuera del edificio con la interacción con la calle. Entonces, este proyecto fue un proyecto muy de discovery, donde las personas mismas nos iban guiando el proyecto de cambio. Fue un gran éxito porque ellos mismos fueron parte ellos seleccionaron lo que querían, guiaron todo el proceso y luego implantaron el cambio de reciclaje que querían. Un otro ejemplo tuvimos en un canal de ventas, que era una empresa bastante conocida, que tienen un canal online, venden ropas online, y lo que querían era hacer un cambio en su imagen online, y este canal de ventas era como otra empresa, una subempresa, que gestionaba solo las ventas online. Y pues ahí lo mismo, lo que hicimos era un equipo, todos eran equipos ágiles, pero no eran tan ágiles, eran ágiles de nombre, pero no ágiles de verdad, como suele pasar. Y entonces el proyecto era más, pues, implantación del agilismo en sí. Y esto fue mucho de hacer trainings, de estar con ellos, era más lo que conoces como el Agile Coach, ¿no? O sea, de estar ahí y de participar y ver cómo hacen las reuniones, participar de sus días y luego darles ideas y ver cómo funcionan, recoger ese conocimiento de un equipo, compartir con otros y luego decir, mire, este otro equipo les ha ido súper bien hacer esto, ¿no? El tema de los quick wins, entonces propagar el conocimiento dentro de la empresa. Y una tercera proyecto que hicimos fue perdona. Sí, continúa. ¿Has dicho algo? Ya sé que vamos ya un minuto tarde, pero termino en nada, 30 segundos. Pues fue un centro médico. Lo que tenían eran 300 centros médicos en Estados Unidos y luego una central bastante potente. Y lo que les pasaba, este fue un cambio estratégico, porque lo que pasaba era una empresa bastante antigua que tenía centros ya de varios años, y ahora lo que se está sucediendo es que más y más la gente está teniendo las apps para acceder a los doctores. Hay doctores ya donde puedes hacer hasta mismo el tema de cara a cara, lo haces en el teléfono. Y entonces esta empresa pues estaba perdiendo mercado porque más y más los millennials más y más querían buscar doctores, tenían un app para poder hacer las citas y hablar con los doctores y hacer preguntas por chat en vez de tener que ir en persona a los centros de
de los centros médicos. Y entonces querían ver qué podían hacer con todo lo que tenían, porque ya tenían toda una red, ¿no? Todos los centros y todos los doctores trabajan en todos los centros. Querían reutilizar esto de una forma donde podían aumentar su mercado. Pues ahí lo que hicimos fue, cuando empezamos con un pequeño centro, fue brutal el cambio, porque el sistema que tenían era súper arcaico. De las personas llegaban, daban su nombre, estaban sentadas ahí casi una hora, que el doctor les llamase, entonces entraban, hablaban con el doctor 5 minutos y se iban. Muchas veces el doctor estaba enfadado, no tenía tiempo, tenían un cupo de tiempo de 7 minutos solo por paciente, o sea, todo con mucha prisa, todo así, y muy poco enfoque en el cliente final. Pues al final empezamos a hacer experimentos y luego tuvimos tableros al inicio que las personas llegaban y ya más o menos se ubicaban si era algo corto, si era algo más serio. Teníamos doctores, terminamos con doctores en el centro que solo se especializaban en casos más serios, que eran como 20 minutos, y luego tenían doctores de preguntas rápidas y algo más rápido de 2 minutos. Y entonces, al vez de tener todos los doctores trabajando en 7 minutos, cupo límite, teníamos doctores en 2 minutos, doctores en 5 minutos y doctores en 20 minutos. Y eso aumentó el beneficio del cliente final muchísimo. Y eso. Y entonces, poco a poco, esta propagación se hizo a través de distintos centros y al cabo de 5 o 6 centros, luego ya teníamos un modelo que luego pusieron ya a nivel nacional. O sea, fue muy chulo. Muy bien. Bueno, Joao, nos preguntan que si se está grabando la sesión. Sí, se está grabando y vamos a mandarle a las personas que se registraron al webinar el video al finalizar. Entonces, Joao, pues muchísimas gracias por atender a esta invitación. Queremos también compartirles a los que nos acompañan que próximamente tendremos a Joao el 23 y 24 de noviembre. Vamos a estar en Bogotá, los dos, trabajando el tema de experimentos ágiles con Lean Change y hablando un poco de propuestas novedosas que se están haciendo, porque esto no está acabado de inventar, esto justamente es por experimentación. Aquí vamos a encontrar nuevas prácticas que están aplicando diferentes miembros de la red de Lean Change y sobre las cuales pues queremos también compartirles en este trabajo. Y también vamos a estar en Chile del 4 al 5 de diciembre, ahí voy a estar acompañándolos en el Scrum Day de Chile, donde también voy a estar solo. Ahí Joao se va a ir a México y vamos a estar cruzados. Él va a estar haciendo también el entrenamiento de Lean Change. Les mandamos las fechas de México, no sé si las tienes ahí a la mano, Joao. Las podemos poner en el correo de respuesta del webinar para que lo conozcan. Es el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. 30 de noviembre y 1 de diciembre. Muy bien. Eso es. ¿Listo? O sea, pues muy bien. Ok, bueno, lo logramos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Luis. Muchas gracias, Joao. Sabemos que allá ya deben ser como las 12 de la noche, debes tener allá en España. Eso es. Sabemos que, bueno, allá es muy normal acostarse tardecito, ¿no? No es como en nuestros países. Sí. Y arranca la marcha después de las 12. Aquí a la medianoche, ¿no? La gente está, eso es, la gente está terminando de cenar. Sí, es muy parecido a Argentina o a Chile incluso. Acá no, acá es como que después de las 10 todo empieza como a quedarse más tranquilo. A tranquilizar. Bueno, muchísimas gracias, Joao. Esperamos volverte a tener nuevamente en estos webinars para que sigamos hablando un poco de los aprendizajes que has ido encontrando también en Lean Change Management. Y nada, pues agradecerle a todos los que estuvieron por acá. Lucho Salazar, muchas gracias. Por ahí ya te vimos. No tuvimos mucho tiempo para preguntas y respuestas, pero también si nos las mandan por correo electrónico al correo que aparece ahí al final de la presentación, se lo vamos a mandar a aprendamos@agilespin.com y les podemos contestar
las preguntas y se las mandamos al resto a través del correo de respuesta del webinar. Bueno, muchísimas gracias, Joao, y nos veremos en otra ocasión. También hablando de Lean Change o de otros temas que estamos encontrando para mejorar las organizaciones. Eso es. Muchas gracias. Bueno, Joao, un gusto y te tendremos pronto por acá, o sea que también probablemente hagamos otro espacio de estos para contar en el ambiente de la comunidad de ágiles tus aprendizajes. Y por acá, pues bienvenido siempre a Colombia. Gracias. Bueno, Joao, nos veremos y muchísimas gracias a todos los asistentes al webinar. Nos vemos en una próxima edición de estos webinars que venimos organizando alrededor de herramientas, tácticas, prácticas, metodologías, frameworks, meta-frameworks y todo lo que está saliendo en el mundillo de la agilidad para que ayudemos a las organizaciones a hacer esta transformación organizacional. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.